Te invito a abrir tu Biblia en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Son apenas 5 capítulos, y así que vamos a terminar rápido esa epístola. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Después de leído, vamos a hacer una oración. Amén. Así dice la santa palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Solamente hasta ahí. Oremos. Querido Dios, estamos en tu presencia en esa mañana y queremos que tu Espíritu ministre a nuestros corazones. Hable con nosotros, Señor. Dios, atiende, Señor, cada corazón que está en su hogar, en su casa, quizás está clamando por una respuesta, por una palabra. Espíritu Santo, nos ayude a comprender tu palabra y dando, Señor, a través de tu Espíritu, respuestas a nuestros corazones frágiles en medio a esta pandemia, a esta cuarentena. Ayuda a cada uno, Señor, que está necesitado de pan o de alimentos en ese tiempo, Señor, tan difícil. Bendecimos a los hogares que escuchan tu santa palabra y te pedimos, Señor, que venga a traer a nosotros iluminación, alumbramiento para comprendermos y aplicarmos tu palabra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, te pedimos. Aleluya. Amados, nosotros empezamos la epístola con palabras tan ricas y tan preciosas. Hay tantas palabras fuertes en esta pequeña porción de la Escritura. Mira conmigo así, pasa un vistazo en esos 5 versículos y mira el versículo 2, tiene la palabra elegidos. En el mismo versículo tiene presciencia. Después dice santificación. Después dice obedecer. Después dice resurrección, versículo 3. Dice misericordia, aún versículo 3, esperanza viva. Versículo 4, herencia incorruptible. Mira qué palabras fuertes. Reservada de los cielos, mira. Versículo 5 dice guardados. Versículo 5 todavía dice para alcanzar salvación. Mira qué palabras fuertes. Yo estudiando eso decía, Señor, ¿cuántas palabras significativas tenemos en ese texto? ¿Será que podemos comprender el sentido y la fuerza de cada una de ellas? Entonces, para arrancar con eso, yo quiero decirte y te dar una introducción de la epístola de Pedro, ¿no? Nosotros vemos que esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro, Cefas, el Pedro mismo que Jesús ha puesto su nombre de Pedro, que en griego significa piedra, ¿no? Nosotros vemos a la primera vista que esa carta está siendo dirigida a los expatriados de la dispersión, versículo 1, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Claro que sabemos que los expatriados pueden ser tanto los judíos como también los gentiles. Y esta iglesia que está dispersa por esos puntos que Pedro ha citado en el versículo 1, es la iglesia de Jesucristo. Así que Pedro está escribiendo una epístola circular que debería pasar por todas las iglesias esas, en esos lugares, ser leída en todas esas iglesias, y también universal, que sería una epístola
para toda la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él pone elegidos, versículo 2, elegidos según la presciencia, ¿no? Entonces, esa epístola es entregada a la iglesia y a los elegidos de Dios. Ahora, vemos también, en segundo lugar, una aparente contradicción del versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre, con el versículo 17, que no leímos, pero vamos a tomarlo en cuenta, porque se conecta con este versículo 2, que es, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Más adelante vamos a hablar acerca de esa aparente contradicción. Tenemos también una repetida mención acerca de la segunda venida en toda la epístola, pero nuestro texto, en nuestra porción, él habla de la segunda venida apenas en el final del versículo 5, que dice, manifestada en el tiempo postrero. Acá está hablando de la segunda venida, de la consumación, y ya vamos a estudiar eso también. Y después, para terminar la introducción, vemos que es un libro, una epístola totalmente escatológica, plenamente escatológica, porque demuestra muchas y muchas veces la persecución que el creyente sufre y toda la lucha que el creyente padece en este mundo para alcanzar y recibir la vida eterna en salvación, que es la consumación, repetidamente hablado en esa epístola de Primera de Pedro acerca de los fines de los tiempos, la segunda venida de Cristo. Amén. Y para terminar, todavía falta decirte cuál es el propósito de la epístola. El propósito de la epístola, el tema central de Primera de Pedro es el sufrimiento y la persecución del creyente. Obviamente que sin desanimar, ¿no? Siendo nosotros imitadores de Cristo, supremo ejemplo de sufrimiento, ¿no? Y rechazo. Él ha vencido la muerte y todas las tribulaciones, nosotros también vamos a vencer. Pero el Pedro nos presenta cómo es la vida del creyente en una persecución, en un sufrimiento, en una gran tribulación que vivimos acá. Y bueno, cierro esta parte de la introducción para comprendermos un poquitito de la epístola, el contexto de la epístola de Pedro, diciéndote que la epístola de Pedro fue escrita entre 62 y 64, obviamente después que ya había sido escrito la epístola de Romanos y varias otras epístolas del Nuevo Testamento. Nosotros vemos esa epístola de Pedro siendo escrita por el apóstol Pedro. No vamos a discutir el autor, porque Pedro se nombra en el inicio de la misma epístola diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Amén. Y vamos a los versículos, dejando los prolegómenos. Ya vemos algunas cosas acá muy, pero muy fuertes y muy importantes para la vida del creyente y para la fe cristiana. Mira, versículo 2 dice así, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Yo quiero presentarte cómo Pedro desarrolla desde la elección un asunto hasta la consumación en esos 4 versículos, a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. Y mira cómo él hace eso. De forma sucinta, en 4 versículos, Pedro nos habla de la salvación desde la elección, casi nos presenta todo el ordo salutis, que hoy voy a presentarlos a la iglesia también. Pero mira, él dice así, elegido según la presciencia del Padre. ¿De qué habla esa elección según la presciencia? Obviamente que se refiere a la predestinación de los santos. ¿De qué forma, pastor? Pero ¿cómo la predestinación? ¿Somos nosotros predestinados? Es lo que nos dice la epístola de Pedro y también confirma lo que está en Efesios 1, 4 al 6. Si no, abra conmigo Efesios, libro de Efesios. Yo preparé acá otra Biblia para que podamos también ser ayudados con la lectura. Efesios capítulo 1, versículos 4 hasta el 6. Mira lo que dice. Dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que Dios hizo una elección de los suyos y los ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. No solamente el apóstol Pedro habla eso, sino que también el libro de Efesios y varios otros textos que no vamos a llegar a leer todos. Pero esta elección, ¿Dios elige? Te hago una pregunta. ¿Dios elige? ¿Dios predestina personas? ¿De qué forma podemos asimilar eso con el versículo 17? ¿Cómo Dios elige personas? Yo te voy a probar de tres maneras cómo la elección de Dios es bíblica. La elección y la predestinación de Dios es bíblica. Mucha gente confunde eso, no cree que Dios elige personas, que Dios tiene sus elecciones, que Dios hace cosas que nosotros no podemos hacer. A veces hablamos de la acepción de personas, pero Dios nos está hablando acerca de una acepción entre un mérito preferible, ¿no? Entre lo que uno hace mejor que el otro para que podamos elegir según este mérito, como dar mérito a las personas. Ese mérito es humano, es natural en este reino humano, en este reino terrenal. Así se vive en este mundo. Las personas eligen unas a las otras por causa de su mérito. Si usted hace un buen trabajo, obviamente que va a ser contratado para trabajar en esta empresa, en este negocio. Pero si hace un mal trabajo, tu mérito es más bajo que el otro que hizo un buen trabajo. Así sos elegido en este mundo terrenal. Pero la palabra de Dios nos dice que en el reino espiritual, en el reino de Dios, que es un contrapunto, es un contraste con el reino humano, ¿no? Nosotros no podemos elegir las personas, no podemos tener acepción de personas. No es porque es negro, blanco, rico, pobre, no es porque es latino o americano. No hay acepción, como Pablo dijo en Romanos 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, ¿no? Así que no hay una acepción que nosotros debemos hacer con los demás respecto a lo que es el reino de Dios. Debemos amar todos igualmente, debemos servir a todos igualmente, debemos predicar el evangelio a todos igualmente. Pero Dios no es como nosotros. Dios sí hace elección. Dios elige a las personas. Y te voy a probar de tres formas: bíblicamente, teológicamente y razonadamente. Y te llevo a la primera razón, cómo la Biblia nos muestra que Dios elige personas. Dios ha elegido, bíblicamente te voy a mostrar, en Lucas 4:25, Jesús expresando de qué forma Dios ha elegido algunas personas. Lucas 4:25, si usted puede abrir, por favor. Voy a abrir acá más rápido por una aplicación. Lucas 4:25 hasta el 27 dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué es eso? ¿Cuántas viudas habían allá? Y Dios ha elegido a una para enviar al profeta Elías, para bendecir a aquella mujer. Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esas son palabras de Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos. Y mira, nosotros vemos y pensamos que no, Dios no elige personas, Dios no hace acepción y elección son cosas diferentes en la Biblia. Cuando dice que Dios no hace acepción, que vamos a confrontar ahorita mismo con el versículo 17, no está hablando de la misma elección, son contextos diferentes. Ya te voy a mostrar
el próximo versículo que nos ampara respecto a lo que es la elección de Dios. Ya vimos que entre muchos leprosos, ¿por qué Naamán? Dios eligió enviar al profeta Eliseo a Naamán, o enviar Naamán al profeta Eliseo. ¿Por qué de tantas viudas Dios eligió a una para enviar el profeta Elías? Esas son razones bíblicas expresas por la boca de Jesucristo en Lucas 4:25. Teológicamente tenemos Deuteronomio 7, versículos 6 a 7, cuando Dios elige a un pueblo. Dios elige y dice con su propia boca: yo os he escogido, yo os he elegido. Ah, pastor, pero la elección de un pueblo no es una elección de una persona. Ojo, la elección del pueblo de Israel se dio a partir de un hombre, desde un hombre llamado Abraham. Entonces Dios eligió un hombre, y de este hombre eligió toda la raza de la semilla elegida para ser bendecida por el Evangelio. Escuche conmigo y vamos a leer Deuteronomio 6 y 7. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué es eso si no es elección? Ahora, esa elección es comparable, es contraria a una acepción. Ya vamos a hablar de eso. Va mirando los versículos y vaya viendo que no tiene nada que ver con acepción. Tiene que ver con escoja divina, escoja de Dios, elección de Dios. Yo y tú no podemos elegir a quién podemos predicar el Evangelio, a quiénes llevar la palabra de salvación. Yo y tú no podemos elegir personas, pero Dios puede, y Dios lo ha hecho. Y nuestro Evangelio predicado solamente va a ser eficaz en el corazón de aquel que fue elegido por Él. ¿Por qué algunos creen y otros no? Si todos escuchan el mismo Evangelio. Vamos con la incógnita, dejamos para más adelante. Siga conmigo. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, ¿qué? Escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¡Wow! Dios ha escogido a un pueblo. Mira todavía capítulo 14, versículo 2. Mira lo que dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Te ha escogido Jehová de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces hay personas que dicen: Dios no hace elección. Dios está haciendo ¿qué acá? Está eligiendo, está escogiendo Dios. ¿Por qué Dios no escogió a los chinos? ¿Por qué no escogió a los romanos? ¿Por qué no escogió a los griegos? ¿Por qué escogió a los hebreos? Digamos que ese pueblo no existía en la época de los hebreos, pero ¿por qué no escogió a los sirios, a los asirios, a los egipcios, a otros pueblos? Dios ha escogido. No hay texto más fuerte que Romanos 9 para mostrarnos cómo Dios escoge, cómo Dios elige. Vamos a Romanos 9. Mira qué fuerte que dice la palabra de Dios acá. Dice así, capítulo 9, versículo. Todo capítulo 9 es fuerte para enseñar acerca de la predestinación y de la elección divina. Pero vamos a leer desde el versículo 15. Dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer
endurece. Hay más cosas para hablar acerca de esa clase de escoja de Dios, de elección de Dios, de predestinación de Dios, pero no vamos a entrar a fondo en el libro de Romanos porque vamos a entrar a un asunto muy más profundo que sería totalmente predestinación. Pero quiero hablar de elección y obviamente que están conectadas las dos cosas, pero te quiero mostrar y seguir mostrándote, probando de forma teológica en Isaías 65, versículo 9, que la elección de Dios es bíblica y es real y es teológica. Isaías 65, versículo 9, sacaré descendencia de Jacob, de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la heredad de la tierra, y mis siervos habitarán allí. ¿Quién poseerá la heredad de la tierra? Mis escogidos, dice el texto. Qué tremendo. Dios ha elegido antes de la fundación del mundo para el día postrero, y en el día postrero seguirá eligiendo a sus elegidos, ¿no? Digamos así, si no vemos Mateos 13, 12, como vemos en el día postrero, desde antes de la fundación del mundo hasta la consumación, Dios elige. Mateo 13, 12, dice así, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, 14, a ver, déjame regresar, 13, 12, sí. No es ese texto, es el texto que dice que Dios separará la paja del trigo y quemará uno y el otro recogerá. Ese es el texto, puse equivocadamente la referencia. Pero vemos todavía en Mateo 25, 32, Mateo 25, 32, hasta el 33, que dice así, mira. Y serán reunidas delante de él todas las naciones serán reunidas delante del Señor Jesucristo en la consumación. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Que estaba preparado el reino? Desde la fundación del mundo. Qué tremendo. Acá está diciendo que Dios elige, y a estos elegidos de Dios está preparado el reino de los cielos desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios sabe todos los que van a ser salvados. Una vez me preguntaron, pastor, ¿Dios sabe todos los que serán salvados? ¿Dios conoce a sus salvos? ¿Dios conoce a aquellos que van al cielo? Yo dije, sí, porque Dios ha predestinado y ha elegido a su pueblo. Y si la respuesta a esa pregunta es decir, no, Dios no sabe, entonces estamos diciendo que Dios no es omnisciente ni presciente. Estamos diciendo que Dios dejó a la mano del hombre la decisión. Dios no es soberano encima. Entonces, la respuesta tiene que ser positiva. Tiene que ser sí, Dios sabe todas las cosas porque es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios conoce todas las cosas. Y no solamente conoce porque Él puede prever el futuro, sino que conoce porque Él puso el futuro allá para que Él lo consultara. No hay un futuro determinado, un futuro que nosotros determinamos con nuestros hechos y lo ponemos allá para que Dios lo consulte. No. Si el futuro está de hecho y no como digo, la palabra esa que me huyó, de hipótesis. No está de hipótesis, está de hecho el futuro. Si el futuro existe y está puesto en algún lugar de la existencia, está el futuro puesto de hecho y no de hipótesis. Porque si yo digo hipotéticamente que algo pasará, cualquiera puede decir, y si Dios dice por hipótesis que algo pasará, cualquiera de nosotros no necesitamos ser dioses para decir lo mismo.
Pero si nosotros conocemos el futuro como Dios lo conoce, que nada puede ser hecho que lo cambie, es como decía un gran teólogo de la antigüedad, que decía, no hay dos caminos, hay apenas uno. ¿En qué sentido? No hay múltiples caminos, hay apenas uno. ¿En qué sentido? Aquel camino que usted ha tomado, ese era el único camino que existía. ¿Me explico? Tomás de Aquino dijo esas palabras. Así que vemos tan fuerte ese asunto, tan importante ese asunto de la elección, del destino, de la predestinación de Dios, como Dios controla el mundo, como Dios controla el universo, como nada huye de las manos de Jehová, de su control nada huye, sino la Biblia no es consistente en sí misma. Dios tiene bajo su control todas las cosas, aún esa pandemia que estamos viviendo, aún la cuarentena que nosotros estamos viviendo, Dios tiene todo bajo su control. Todo. Razonadamente te voy a probar, la última forma que te voy a probar, cómo la elección es real. Te pregunto, ¿quién ha hecho el pobre nacer pobre, el rico nacer rico, el blanco nacer blanco, el negro nacer negro? ¿Quién te ha hecho nacer? ¿Quién ha elegido tu nacionalidad, tu gentilicio, tu familia? ¿Quién ha puesto esas determinaciones para que sucediera? Quizás algunos pueden contestar científicamente o genéticamente, bueno, este nació así, asado, de esta forma, de este color, por causa de sus padres, de su descendencia genealógica, de su genética, y por causa de eso nació de esa forma. Y yo te digo, ¿quién ha determinado que esta persona haya nacido ahí? ¿Por qué no fue otra persona que nació en esa familia? Y sí, vos o yo. Esas preguntas huyen del control humano, huyen de la manipulación racional, de la manipulación de cualquier fuerza humana. Y eso ha sido determinado. Usted ha nacido acá o allá, en esa o en aquella familia, sano o enfermo. Calvino nació contra enfermo. Era flaquito, tenía miles de enfermedades. Si usted lee los escritos de Juan Calvino, vas a ver cuán débil estaba su salud, ¿no? ¿Por qué ha nacido así? En una vuelta los discípulos preguntaron a Jesús, que andaba sanando a los enfermos y a los ciegos, y dijo, Señor, ¿por qué este hombre nació ciego, un ciego de nacencia? Y le pregunta a Jesús, ¿quién pecó? ¿Fueron sus padres o fue él? Como los judíos siempre conectaban el pecado con el mal con el pecado, con respecto a decir, si uno está enfermo es porque tuvo un pecado, o él o sus padres, ¿no? Entonces preguntaron eso a Jesucristo. Jesús le dijo, ni él ni sus padres, pero él fue hecho de esa forma para que la gloria de Dios pudiera ser manifestada. Jesús, en otras palabras, diciendo, Dios quiso hacerlo de esa forma, para obrar en su vida en el día de hoy. Hay cosas que no podemos comprender. ¿Por qué uno nació enfermo, otro nació sano? ¿Por qué nacemos en determinados lugares? ¿Por qué las circunstancias no están en nuestras manipulaciones humanas? Se huye de nuestros dedos, de nuestras manos, el control de muchas cosas. Ni siquiera podemos establecer o añadir ningún paso a nuestra vida cuando nuestros días están ya contados y el Señor sabe y conoce cada uno de ellos. No podemos siquiera imaginar y controlar que un pelo de nuestro pelo pueda caer al piso. Ni un pardal no cae, dice la palabra del Señor, ni un pájaro cae, no me olvido el nombre del pardal, se dice acá, Rubén, ¿no? Un árbol, un pájaro, un nombre de un pájaro, no sé el nombre acá en Argentina, ¿cómo se dice? Ese pájaro siquiera puede caer muerto del cielo si Dios no lo determina. Así dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos añadir nada, ni un cóvado a nuestra estatura, dice la palabra de Dios. No podemos hacer nada, hay muchas cosas que huyen de nuestras manos, que las circunstancias no están establecidas por nosotros, pero hay uno que controla todas esas cosas. El mundo no es un desorden, no es un caos, no es un vacío. El mundo tiene un control, una administración.
Mira para dentro de tu cuerpo, si hay un desorden en tu cuerpo, una célula en contra de las demás, hay un desorden, hay un desequilibrio, hay muerte, hay destrucción. Mira hacia tu mismo cuerpo y por ahí usted puede analizar y evaluar cómo el mundo es controlado. Hay un controlador que controla todo el universo y lo controla muy bien y muy poderosamente. Saliendo de esto, quiero hablar otro punto importante en ese mismo versículo, que nos dice, elegido según la presciencia. Presciencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa presciencia? ¿De qué forma esa presciencia puede ser entendida? Yo te voy a decir que esta presciencia no significa que Dios ha consultado el futuro y ha visto todos los que iban a ser salvados, sino que significa decir que Dios ha consultado el futuro y ha visto que ninguno iba a ser salvado. Y por esa razón, Él eligió. Porque algunas personas piensan que esta elección, según la presciencia, significa decir que Dios consultó el futuro y vio allá adelante en el futuro todos los que iban a creer a través del Evangelio. Y los que iban a creer a través de la decisión de sus corazones, Dios eligió. Entonces te consulto, ¿será que Dios consulta el futuro basado en una determinación humana, una decisión humana, así que Dios queda en la expectativa, es un espectador que espera que los hombres decidan para que Él pueda tomar sus decisiones? Las decisiones de Dios son basadas en las decisiones del hombre, entonces no es Dios que está decidiendo. La verdad, quien está decidiendo es el hombre. Y es el hombre el gobernador del universo. ¿Será que Dios está dependiendo de decisiones humanas para tomar las suyas? No, al contrario, porque todas las decisiones de Dios fueron tomadas antes de la fundación del mundo. No estaba dependizando el Señor de que un hombre pudiera tomar una decisión en el futuro. Y la pregunta que sigue es aquella misma que ya hice. ¿Quién puso el futuro allá adelante para que Dios lo consultara? Así que Dios vio que ningún hombre podría ser salvado si Él no los eligiera antes de la fundación del mundo, para creer en el Evangelio. Y Jesús nos cuenta una parábola acerca de eso, cuando dice que el padre, un señor, un dueño de una hacienda, envía trabajadores, un gran rey, envía un mensajero a sus súbditos y ellos los matan. Y después envía a su mismo hijo, ¿y qué hacen ellos? Los matan. Vuelve a matar a su hijo y matan y siempre van a seguir matando porque odian al gran rey y sus reglas y a sus leyes. De esa forma nosotros podemos ver que Jesús fue enviado a nosotros y si el Padre no hubiera elegido cada uno de nosotros, íbamos a seguir odiando a Dios. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de arrepentirnos por nosotros mismos. Era simple, era apenas obedecer la ley. Cada uno de nosotros teníamos la ley de los 10 mandamientos, pero siquiera inculcamos a nuestros hijos esos principios de los mandamientos divinos. Hay muchas familias que siquiera escucharon hablar de Dios, que se metieron por otros caminos y otros hilos de religión y no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, no conocen el único Creador de todas las cosas, de todo el mundo. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no fue inculcado, fuimos desobedientes en sermos obedientes a los 10 mandamientos. Fuimos desatentos y no llevamos la palabra y el mensaje del único Rey Creador a toda nuestra descendencia. Y por esa razón vemos familias que no conocen, generaciones enteras que no conocen a Dios. Si usted visita otros países, acá mismo en Argentina, nosotros salimos a la calle a evangelizar y vemos cuántos ateos hay en Argentina. No creen en nada de la palabra del Evangelio. No creen en la Biblia como fundamento de su religión, no creen. Acá vemos, no estamos en América Latina y vemos todo eso. Imagínate en otros países más
difíciles con respecto a lo que es la liberación de los derechos humanos. Uno no tiene derecho de ir y venir. Ahora estamos viviendo eso de forma mundial, ¿no? No podemos ir y venir, no tenemos más esa libertad plena de que teníamos antes de la pandemia. Pero vemos, hermanos, regresando acá, que hay un controlador de todas las cosas. Dios, el único Dios, al cual fuimos desobedientes. Y si Dios no nos elige, no elige a algunos para salvación, como eligió allá en el arca, que es un pequeño modelo de la elección divina, diciendo a Noé, tomad un par de cada animal inmundo y 7 pares de cada animal limpio y poner y meterlo en el arca. ¿Por qué no todos? Dios quiso elegir, quiso poner apenas un par y 7 pares de los limpios. Es elección divina. Si Dios no elige, toda la raza de los animales iban a ser destruida. Si Dios no hace esa clase de salvación, como es un mínimo modelo para que nosotros miremos hacia nosotros mismos en el futuro, viendo a Cristo que ha elegido, Dios el Padre ha elegido algunos de la raza humana y los demás ha dejado en su justa retribución. ¿Qué es esa clase de elección? Cuando nosotros escuchamos al Evangelio y ese Evangelio es impactado en nuestro corazón, ese Evangelio nos quebranta, nos marca, nos desmonta, ese Evangelio nos tira al piso, ese amor de Cristo nos constriñe de tal modo que no resistimos al poder de la gracia. Cuando escuchamos ese Evangelio de esa forma y nos entregamos a sus pies, es una de las evidencias de que fuimos elegidos por Dios. Eso no significa decir que los que escuchan y rechazan en el primer momento no fueron elegidos. No significa decir, porque no cabe a nosotros juzgar la elección. Solamente Dios puede pisar en ese terreno. Es un terreno que nosotros no caminamos. No juzgamos la elección divina, quiénes fueron elegidos o no, por qué lista de características uno fue o no elegido por Dios. No tocamos en ese punto. Por eso predicamos a todas las personas. El que el Espíritu Santo convenza en su corazón, porque Él es el único que tiene el poder para convencer. Yo puedo predicar e intentar convencer a cualquiera, a todas las personas del mundo, pero solamente el Espíritu Santo puede convencer el corazón. Aquellos a quienes el Espíritu Santo convence adentro de su corazón, estos son los elegidos de Dios. Ahora escuchen, como Pedro desarrolla. Dice, la elección, versículo 2, según la presciencia del Padre, ya hablamos de la presciencia, en santificación del Espíritu. Mira, somos elegidos por el Padre, somos santificados por el Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Elección por el Padre, santificación por el Espíritu Santo, para la obediencia a Jesucristo. Mira que tremendo, no es, bueno, ahora ya somos predestinados, listo, podemos hacer lo que queremos, ya podemos hacer pecar como queremos. No, ese que habla de esa forma jamás ha entendido la predestinación divina, jamás ha entendido la elección de Dios. Nosotros fuimos elegidos para la santificación, conforme dice Efesios, conforme dice 1 de Pedro, para la santificación por el Espíritu Santo y para la obediencia a los mandamientos de Jesucristo. El verdadero elegido por Dios ama a Dios con toda su fuerza, su corazón, con todo su ser y busca ser parecido con Cristo en obediencia a su palabra. Busca amar a su prójimo, a servir a su prójimo, a entregar su alma, su vida, su corazón, si es necesario, para ganar alguno otro más para el reino de Dios. Así hacemos como discípulos verdaderos de Cristo. Y sigue Pedro, mostrándonos en el versículo 3, nos hizo renacer. Ahí está hablando de la regeneración. Bendito Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué?
una nueva esperanza. Si nosotros vemos regeneración ahí, un renacimiento, es todo un proceso de ordo salutis. Ya vamos a hablar de eso. Es un proceso de salvación. El Padre eligió, el Espíritu santifica para la obediencia a Jesucristo. Eso es elección, eso es predestinación de Dios. Y con eso nos hace renacer, nos regenera. Juan 3:3, cuando Cristo habla con Nicodemo, necesario es nacer de nuevo. Habla del nuevo nacimiento. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Según su gran misericordia, sigue el versículo 3. Según su gran misericordia, nos hizo renacer. Ahí tienen la misericordia. Dios ha tenido misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurecer, endurece. Vimos ahorita eso en Romanos 9. Dios ha tenido misericordia de aquellos a quien ha elegido y fueron santificados por el Espíritu Santo, o están siendo todavía santificados, para obediencia a Jesucristo. ¿Usted es obediente a Jesucristo? ¿Usted persevera en la santificación? Aquel que es preservado por Dios es preservado para la perseverancia. Vamos ver eso un poquito más adelante. Pedro también habla de ese asunto. Pedro acá desarrolla todo un plan de salvación, desde la elección a la consumación. Y mira cómo sigue. Y dice, según su misericordia, y concorda con Efesios 1:5, que dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, según el puro afecto de su voluntad, para una esperanza viva. Mira, propósito, esperanza viva. Una esperanza viva sería la vida eterna, tener la convicción de que sos salvado. Ahí viene y sigue, ¿por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo. Versículo 3 todavía estamos. Yo prediqué una otra vuelta acerca del poder de la resurrección. No hay ningún sentido para que el cristiano sea salvado si Cristo no hubiera resucitado. Dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación, porque Cristo ha resucitado para darnos la vida eterna. ¿Qué es la salvación? Es la liberación de tu alma de la condenación eterna en el infierno. La salvación es cuando Dios libera nuestra vida de los pecados, perdónanos y nos limpia, nos lava con rocío de la sangre de Cristo y nos da la garantía y la certeza de que somos salvados y vamos a vivir con Él para siempre. Los justos serán separados otra vez de los injustos. Eso es la salvación. Y él sigue, por la resurrección de Jesucristo, y viene el versículo 4, para una herencia incorruptible, estamos hablando de cielo, incontaminada, inmarcesible. Cuando hablo cielo, estoy hablando de nuevo cielo, nueva tierra. Amén. De Apocalipsis 21. Reservada en los cielos, ¿para quién? Vosotros. ¿Vosotros quién? ¿Quiénes? Los elegidos, a quien se dirige el apóstol Pedro. Mira qué cosa hermosa, qué esperanza es esa. Qué esperanza viva es esa. Esa esperanza viva es la herencia incorruptible en los cielos. En los cielos. Sigue el versículo 5 y el último, y dice, que sois guardados, vosotros quienes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira si no está hablando de la perseverancia de los santos. Se está hablando que Él es quien nos guarda. Nosotros somos guardados, ¿de qué forma? Por el poder de Dios, mediante la fe. Mediante la fe, ¿cómo? La fe es infundida en nuestro corazón. Nosotros creemos en Él porque Él ha infundido en nuestro corazón su gracia, nuestro convencimiento a través del poder del Espíritu Santo. Y por causa de ello creímos, y cuando creemos podemos ser
sostenidos y guardados por Dios para el día postrero. Dice la palabra del Señor, aquel que os llamó para esa buena obra, también os guardará para el día final. Aquel que empezó la buena obra, ese terminará la buena obra en tu vida. Así que no hay chance de que el elegido de Dios se pierda. La salvación no es de una vez por todas porque nosotros tenemos licencia para pecar, excusa para pecar. No. La salvación debe ser preservada y es preservada por el Espíritu Santo de Dios mismo, que continúa con un proceso de santificación en nuestras vidas, haciéndonos amar, guardar su palabra, obedecer su palabra, rechazar el pecado y amar a la justicia, a la verdad. Esas son evidencias de una persona que realmente ha nacido de nuevo y ha sido elegido por Dios, que tiene evidencias de salvación en su vida, en su diario vivir. Cuando nosotros somos elegidos por Dios, nosotros amamos a Dios y rechazamos al pecado. El rechazo del pecado y el amor al evangelio y a la justicia, a la verdad, es una de las más grandes, son las más grandes evidencias de que nosotros realmente hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es probado no porque yo salto, yo hablo en lenguas. El nuevo nacimiento no es evidenciado por una emoción, por llorar, por correr, por saltar en la iglesia. No. El nuevo nacimiento es evidenciado por una transformación poderosa en nuestro carácter. El que mentía, dice Efesios, no mente más. El que robaba, no robe más. Trabaje para hacer con las manos lo que es bueno. El que salía mal las palabras de su boca, ahora diga palabras que edifiquen. Es un cambio de carácter total. Es un cambio radical en nuestras vidas. Eso es el nuevo nacimiento. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. No sirve de nada que usted vaya a la iglesia, que usted tenga tu Biblia bajo el brazo todo el tiempo, que usted salte, que usted se emocione, que usted profetice en el nombre de Dios, que haga milagros, sanación y todo lo que quiera hacer en el nombre del Señor Jesucristo, pero no te sirve de nada si no actúa, no tiene frutos, no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Tu diario vivir no testimonia tu cambio de carácter. No te sirve de nada porque esas cosas son obras visibles, no son frutos. Esos frutos que reproducen un actuar diferente y parecido con Cristo. Esas cosas de milagros y de profecías y de todo lo que es maravillas. Mateo 25 nos habla de eso. San Mateo 23, dice San Mateo 7, del 15 al 23. Dice, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Mira, en tu nombre, en el nombre de Jesús, no profetizamos. Entonces les diré abiertamente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no conoce a esas personas que no tuvieron frutos producidos con un cambio de carácter del nuevo nacimiento real en sus vidas. No los conoce. Esas personas nunca sirvieron a Dios verdaderamente. No es que fueron cristianas y se apartaron. No, Él dice, yo nunca los conocí. Nunca, jamás. No los conozco. Como dijo Pablo también en 1 Corintios 13. Aunque yo hiciera donara todos mis bienes, pusiera mi cuerpo para ser quemado, donara mis bienes todos a los pobres, sin amor, nada de eso me aprovecharía, nada de eso sirve. Yo puedo hacer muchas obras que aparentemente sean buenas, pero sin tener el nuevo nacimiento, no tengo el verdadero amor engendrado en mi corazón. Usted ha acompañado las epístolas de Juan,
Y él habla mucho, se enfoca muchísimo en el amor de Dios y en el verdadero creyente, el verdadero cristiano y el falso profeta y el profeta divino. Habla mucho Juan acerca de ese punto. Pero vamos a seguir acá para terminar. Y dice, guardados por el poder de Dios para la perseverancia. Entonces Dios nos preserva para la perseverancia, para alcanzar salvación. Mira qué lindo. Para alcanzar, ahí dice, un proceso. Esa palabra alcanzar nos lleva a pensar que hay toda una ruta, todo un camino hasta llegar a la salvación. Desde la elección, Pedro empieza y camina por la predestinación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Camina por la herencia incorruptible, incontaminada. Camina por la misericordia de Dios, por una esperanza viva. Camina por el rocío de la sangre de Cristo. No es simplemente, yo fui elegido y chao. No. Dios eligió a los suyos, pero también eligió el medio por el cual iba a llamar a los suyos. Y ahora vamos a hablar del Ordo Salutis y te llevo a Romanos 8, 29. Y llega Pedro con este camino, esta ruta, hasta el fin del versículo 5, que dice, y voy a terminar ya acá, después entramos en la Ordo Salutis, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación ya está preparada para ser manifestada ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo, en el tiempo postrero. Cuando venga el Señor, separará los cabritos de las ovejas. Mateo 25. Ahora sí, Mateo 25. Separará la elección, los que son elegidos por Dios, los que vivieron una vida totalmente transformada por Cristo en su carácter. Estos serán puestos a la derecha y entrarán en el reino celestial. Entonces, Pedro viene desde la elección y termina con la consumación del tiempo posterior. Esta salvación, cuando venga el Señor Jesucristo, realmente vamos a ver quiénes son los salvos ahí, quiénes son las ovejas, va a llamar uno a uno, por su nombre, dice la palabra. Apocalipsis 20, versículo 11 hasta el 15, dice así, el Señor llamará todos los muertos a su gran trono blanco, y cada uno será juzgado según sus obras. Según sus obras significa decir, según su actuar, según su transformar de carácter. Si ha nacido de nuevo o si no ha nacido de nuevo. Y todo el que no tiene el nombre escrito en el libro de la vida, ya está escrito el nombre del libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, por el Cordero que murió antes de la fundación del mundo. Entonces, el que no tiene el nombre escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego que quema con azufre. Dice la palabra de Dios, que todos aquellos serán manifestados como realmente salvados, hijos de Dios, en el día postrero, cuando venga nuestro Salvador, cuando se manifieste nuestro Salvador. Vamos a ver los que son salvados y los que no son. Ahora, más todavía la iglesia invisible es evidente, porque ahora ya no estamos congregando en los templos, estamos congregando por redes sociales. Y los que son realmente salvados, los que son nacidos de nuevo, actúan en sus hogares, en sus lugares, en donde están y en donde pueden moverse de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios. Yo no te puedo ver ahora. Tu pastor no puede acompañar todos tus actos. Quizás no puede hacer todas las visitas que deseaba hacer. Pero Dios te está de ojos a ti. Así como estoy de frente a esa cámara y todos ustedes pueden acompañarme, así Dios está mirando con un ojo grande desde arriba y ve todas las cosas que hacemos. Este Dios Todopoderoso está notando el actuar de cada uno de nosotros en nuestros secretos, en las escondidas. Dios está notando cada uno y cada una de nuestras obras están siendo anotadas en el libro, en los libros que Él tiene, porque Apocalipsis 20:11 dice, y abriéronse los libros. Y uno de los libros era el libro de la vida. Y el que no fue
encontrado escrito en el libro de la vida. Así que la iglesia realmente de Cristo Jesús, salvada por el poder del Evangelio de Jesucristo, rociada por la sangre en la cruz del Cordero, del Calvario, esta iglesia es invisible. No sé cuántos son. No podemos ver a todos. Quizás podemos ver a un cuerpo de personas que se dicen creyentes, pero no todos que se dicen creyentes son creyentes. No todo de Israel es israelita, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. No es porque uno fue bautizado o congrega-se a una iglesia o tiene su nombre anotado en el fichero de miembros que es realmente un salvado por el Evangelio, sino aquel que practica la palabra de Dios, no es tan solo oyente, sino que también es practicante, actuante en la palabra del Evangelio. Este es verdaderamente nacido de nuevo. Y el Ordo Salutis, que todo ese proceso que Pedro nos desarrolla acá en esos 5 pequeños versículos, es la siguiente. Romanos, ¿ya abrieron? Romanos 8, 29 a 30, dice así. 28 no, 29 a 30. 8, 29 a 30. Porque a los que antes conoció, y acá me pasé algunas cosas que tenía que hablarles, pero no pudo. Una de ellas es que la palabra presciencia en ese texto es la misma palabra para que antes conoció, que conoció de antemano. La misma palabra. Elegido según el previo conocimiento. Es que antes conoció. Es la misma palabra griega, aplicada en ese término, porque a los que antes conoció, a los que él quiso, a lo que él vio, que no iba ninguno del ser humano ser salvado, él quiso a estos dar la salvación y los eligió para eso. A los que antes conoció, también los predestinó. Palabra de Dios, Romanos 8, 29 a 30. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Perdón, salté algo, ¿no? No, está bien. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a analizar rápidamente el Ordo Salutis. ¿Qué es Ordo Salutis? Es la orden en cómo una persona es salvada. ¿De qué forma? ¿Cuál es el proceso que acontece en la vida de una persona para que ella llegue a ser salva? Te voy a mostrar. Primero viene la presciencia. Arranca por la elección de Dios como una presciencia que es un previo conocimiento, no de aquellos que iban a ser salvados, como ya he explicado, sino que aquellos que Él quiso salvar, quiso elegir, cuando dice la palabra conoció en Romanos 8, 29, dice, porque los que de antemano conoció, entonces habla de la presciencia. Cotéjese Mateos 21, 37 a 44, cuando nosotros vemos que nadie iba realmente a conocer a Cristo si Él no hubiese elegido. Entonces, esos versículos, Mateo 21, 37 a 44, está hablando justo de aquella parábola que yo he mencionado, de que algunos rechazaron al hijo de aquel que había sido enviado, ¿no? Los labradores malvados, y que mataron al hijo del rey, del dueño de la viña. Bueno, segunda palabra es a los que conoció, ¿qué hizo? A estos también predestinó. Ahí estamos hablando de la elección, de la predestinación divina. El texto habla claramente de eso, y nosotros tenemos varios otros textos, Efesios 1:4, 1 Tesalonicenses 1:4, 2 Timoteo 1:9, Hechos 2:47, Hechos 13:48. Mira, voy a leer apenas uno. Hechos 13:48 dice así: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Solamente los que están ordenados para la vida eterna van a creer en el Evangelio. Así que, amados, tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de la elección divina y de la predestinación de Dios. A estos que conoció, predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, con el llamamiento externo, que es la predicación del Evangelio, y luego el llamamiento interno, que ocurre por el convencimiento del Espíritu Santo. Ocurre casi que simultáneamente tres cosas: la regeneración, que es el nuevo nacimiento, la fe y el arrepentimiento. Y ahí tenemos un montón de otros versículos que no vamos a llegar ahí por causa del tiempo. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo Dios llama? Dios elige, Dios prevé, digamos así, ¿no? Dios elige allá en la presciencia, en su presciencia Él elige, Él predestina, Él llama. ¿De qué forma llama? Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, o la predicación de la palabra. Ese es el llamamiento externo. Entonces, no hay simplemente un pensamiento de decir, ya fuimos predestinados, listo, de cualquier forma vamos a ser salvados. No, no es de cualquier forma. Hay una forma de sermos salvados, y Dios ha elegido esa forma. Por esa razón ha enviado a Cristo, porque Cristo es el camino que nosotros los elegidos debemos seguir para llegar a esta salvación, como dijo Pedro en versículo 5, para alcanzar la salvación. Entonces, para alcanzar la salvación no es un proceso que depende de nosotros, es un proceso que depende únicamente de Dios, y Dios ha hecho eso en la historia. Y ahí vimos, para los que llamó, a estos también justificó. Con la justificación recibimos también simultáneamente, ¿qué? La adopción, la santificación y la perseverancia de los santos, la preservación de Dios. Y ahí tenemos un montón de otros versículos. Y a los que justificó, Romanos 8, todavía estamos en versículo 29 y 30. A estos también glorificó. Venimos a llegar a la consumación, que es la glorificación, la recompensa del justo, la vida eterna que está en toda la Escritura. Ahora vamos a hablar rápidamente, y cerramos, ese contraste que nosotros encontramos entre la elección de Dios, después que ya te aclaré bien qué significa la elección. Te voy a hablar acerca de ese texto, versículo 17, de 1 Pedro 1:17, ahí en donde estamos, que habla de una acepción. Vamos a leer el texto. El texto dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras esté en esta peregrinación, en este mundo atribulado, en este mundo de tribulación, de sufrimiento, si usted realmente ha invocado por Padre aquel que no hace acepción de personas en el juicio, entonces, ojo, te conduzca de forma con temor, de forma como la que fuiste realmente nacido de nuevo, transformado, cambiado de carácter. Te conduce de forma digna de una persona que evidencia en sus hechos el nuevo nacimiento, obras o frutos de un salvo. Usted tiene que evidenciar eso, porque aquel que no hace acepción de personas, ¿no hace en qué sentido? ¿En qué sentido no hace acepción de personas? No hace acepción de personas en juicio. No es el griego peor que el judío, que fue descendencia de una generación elegida, allá en Deuteronomio 7:7, como leímos. No es uno mejor que el otro. Dios no va a hacer diferencia entre una etnia y otra. Dios no va a hacer diferencia cuando va a juzgar a su pueblo. Dios va a juzgar a su pueblo, y para esto no hay acepción. No, usted porque sos del gentilicio argentino, de la nacionalidad argentina, no te voy a juzgar con tanta severidad. No. Vos porque sos judío, bueno, ahí ya andás obedeciendo algunas partes de la ley, algunas otras no obedeces, no te voy a juzgar con tanta severidad. No. El juicio será igual para todos. Cuando nosotros leemos la acepción que Dios no hace,
Estamos diciendo, Dios no mira al rico diferentemente del pobre. La única cosa que cambia es la sangre rociada de Cristo en tu vida. Esto es lo que te hace, el nuevo nacimiento es lo que te hace hijo de Dios o no. Es la cosa que te identifica, es la marca en los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasar, él no va a tocar en tu familia, en tu vida. Esa es la única diferencia, la elección de Dios en tu vida. Esta es la que te protege. No es porque usted eres un judío, un griego, porque Pablo habla de eso allá en Romanos 10, 12. No hay diferencia entre judío y griego. Y a todos los pasajes que tenemos hablando acerca de acepción de personas, está hablando de que un Dios todopoderoso que salva personas, Él no salva porque uno es más bonito, más bello que el otro, uno es feo, otro es bello, uno es rico, otro es pobre, uno es judío, otro es griego. Dios no hace acepción meritoria de personas. Acepción tiene que ver con méritos. Es totalmente diferente de elección, que es incondicional. Dios no te eligió porque era el mejor pueblo de Israel. No. Por el contrario, era el peor. No es por condiciones que Dios elige. La acepción es meritoria. Ojo, iglesia, aprenda a separar elección de acepción. Acá Dios está diciendo, no es por ningún mérito de ustedes que yo juzgaré. Yo soy un juez imparcial. Él es rico para con todos que lo invocan. Ahora, si usted invoca por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, lo que va a dictar el juicio de Dios respecto a tu salvación o perdición, son las obras que usted ha hecho en tu diario vivir. ¿Qué obras? Estamos hablando de buenas obras, ojo que no son obras de la carne. Esas buenas obras, resultado de los frutos del Espíritu que las engendra. Entonces, cuando somos juzgados por nuestros hechos, por lo que hicimos, cómo actuamos en este mundo, no hay diferencia si sos rico o pobre, no hay diferencia si sos judío o griego, no hay diferencia si naciste enfermo o sano, no hay diferencia si sos bello o feo, no hay diferencia. Dios va a juzgar según tu nuevo nacimiento y según tu actuar en ello. Amén. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que mirar bien. Otros pasajes que hablan de acepción, Santiago 2, 19, de 1 al 9, habla de una acepción entre el pobre y el rico. Romanos 2, 11, 10, 12, habla de una diferencia, una acepción entre judío o gentil. Efesios 6, 9, habla de una acepción entre esclavo o amo. 1 Samuel 16, 7 nos prueba que Dios juzga sin mirar la apariencia. Cuando Samuel fue ungir a rey David y pensó que Aminadab sería el que fuera el elegido por Dios, Dios dice, no mire hacia la apariencia, porque yo no miro, no juzgo conforme juzga el corazón humano, que mira la apariencia, yo miro hacia el corazón. Hay un cambio en tu corazón, hay un cambio real y verdadero en tu vida, hay un nuevo nacimiento, hay una transformación poderosa de Dios en tu vida. Usted ha pasado por el proceso entero de la Ordo Salutis o está en uno de esos procesos ahí. Por ejemplo, todos nosotros estamos en el proceso de perseverancia y de santificación, que es un camino que nos lleva hasta la glorificación. ¿Cómo está tu vida? Termino esa palabra diciendo que nosotros debemos esforzarnos, guardar nuestro camino. Esforzarnos no para garantizar o preservar nuestra salvación, porque no la perderemos. Debemos esforzarnos porque fuimos salvados y elegidos, para honrar a aquel que nos ha elegido y salvado.
Porque de otra forma no somos ni siquiera elegidos, ni siquiera salvados. Ese esfuerzo, ese amor, todo eso que es engendrado en nuestro corazón, ese deseo de buscar a Dios, de conocer su palabra, de amar al prójimo, de servir al otro, de servir a Dios de todo corazón, de orar, de leer la Biblia. Este deseo, este esfuerzo es puesto por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso es como Dios actúa en nosotros para que perseveremos. Es de esa forma. Uno dice, bueno, yo estoy con ganas de orar, pero no voy a orar porque el Señor ya me ha salvado. Al final de todo voy a ser salvo. No, no es así. Quizás está equivocado si realmente está en el camino de salvación. Quizás está pensando mal, pensando que sos elegido y no sos. Ojo, que es el contrario. Quien piensa de esa forma es más evidente que no manifiesta las características de un salvo que el contrario. Entonces yo pienso que no necesito esforzarme, que no necesito actuar en contra del pecado. Si yo pienso que no necesito pelear y pelear cada día más en contra de mi carne y mi voluntad, si yo pienso que eso no hace falta porque ya fui elegido o ya fui predestinado, estoy con una evidencia de que probablemente no he nacido de nuevo. Porque el corazón del verdadero elegido, el corazón del verdadero salvado, predestinado para la salvación, es un corazón totalmente entregado al amor, no esforzándose para mantener, porque no tenemos la capacidad de mantener nuestra salvación. Dependemos de Él para que nos mantenga. No con un esfuerzo para mantener la salvación, sino que para agradarle, para devolver a Él gratitud, amor, corazón agradecido y totalmente dependiente de Él. Una manera de manifestar a Dios que somos eternamente deudores, como decía Pablo. Soy deudor. Hay mucha gente que predica esas malas doctrinas malignas, diabólicas de prosperidad, diciendo que usted tiene que dar a Dios porque Dios te va a devolver, porque Dios no queda debiendo nada. ¿Acaso nosotros estamos prestando a Dios? ¿Quién puede dar a Él primero que de Él no ya fue le dado? ¿Quién puede devolver a Dios primero? Todo lo que tenemos vino de Él. Cualquier cosa que le damos a Dios, estamos devolviendo lo que le pertenece. Ya hemos de Él recibido. Nunca estaremos con Dios deudor con nosotros. Somos siempre deudores y jamás podemos pagar la deuda. Entonces nuestro esfuerzo no es con intento de pagar una deuda. Es con intento de agradar a aquel que nos dio todo. Es un intento de agradecer, de ser fiel, de servir todo lo que se espera del creyente, del mayordomo, es que sea encontrado fiel, dice la palabra del Señor. Así que tenemos que tener esa conciencia y ese entendimiento. Somos dependientes, derivados, somos totalmente entregados en las manos de Jehová. Necesitamos de Él, Él controla todo. Ya vamos a cerrar con eso, con una oración. A ver algunas personas que nos saludan. Hermana Iracema Díaz nos cumplimenta con la paz del Señor, amén. Hermana Iracema ahí de Brasil, la paz del Señor Jesús. Laura Diniz, buenos días, la paz de Dios. Hermana Laura está con nosotros, que Dios le bendiga muchísimo, amén. La paz del Señor sea con toda la iglesia. Amados, vamos a orar. Y vamos a practicar eso y comprender cuán gran salvación nos ha dado. Esto lo hacemos porque lo amamos. Lo amamos. No es porque Dios debe darnos. O Dios tiene la obligación. Dios no tiene la obligación con nadie. Ninguno de nosotros, gusanos pequeños que somos, podemos imaginar que estamos prestando algo a Dios. Hay un dicho que dice, el que da al pobre presta a Dios. Eso es mentira, no es verídico. Nadie presta a Dios nada. Nadie presta a Dios. Todo es de Él. Estamos apenas devolviendo lo que le pertenece.
Y ay de nosotros si no le devolvemos. Ahí estaremos con deuda todavía mayor y quizás imperdonable. Que Dios nos ayude a sermos fieles. En el nombre de Jesucristo, oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender cada día mejor tu palabra, el Evangelio, y actuar en él, Señor, verdaderamente. Dios, ayúdanos, fortalézcanos. Perdone nuestros errores, pecados, fallas. Nos bendiga, Padre. Oh Dios, en nombre de Jesús, te pido por cada familia que está en su hogar, en su casa, cada uno de sus hermanos que están presentes escuchando tu palabra, tu Santo Espíritu pueda fortalecerlos. Que la gracia de Cristo Jesús, el amor del Padre Celestial, la comunión y la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de los pueblos de Dios, del pueblo de Dios en nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos terminados en nombre de Jesucristo. Amén.